Hola, muy buenas y bienvenidos. La primera noticia de hoy dice: inflación en Estados Unidos saltó 3,7% durante agosto en medio de aumento de la gasolina. Así es, tenemos una pequeña subida en la tasa de la inflación estadounidense. Ya teníamos este dato mejorando en los últimos meses, hemos visto cómo durante el último año no ha hecho más que bajar la tasa de inflación, lo cual es bueno para la economía y bueno para los mercados. Pero finalmente estos dos últimos meses hemos tenido una ligera subida. Muy pequeña, así que tampoco es algo grave, pero pues bueno, vamos con la noticia y a ver exactamente qué es lo que dice. Y dice: Bitcoin apenas reaccionó a la noticia, moviéndose hacia los 26.300 dólares. La lectura del IPC subyacente podría augurar buenas noticias. No más aumentos de tasas. IPC anual en Estados Unidos subió en agosto por encima de lo esperado. El incremento del costo en la gasolina fue el principal responsable. Bitcoin apenas reaccionó, se cotiza alrededor de 26.100 dólares. IPC subyacente puede ser buena noticia. ¿Será que la Fed relajará su enfoque? Bueno, pues recordemos que la Fed ya había prometido que para lo que queda de año aún quedaba al menos una subida más de tipos de interés, con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta. Aquí en el artículo parece que ya están cantando victoria, pero parece casi seguro que se vienen más subidas de tipos de interés, lo cual no tiene por qué ser algo malo. Es cierto que a corto plazo tienen un efecto negativo en los mercados, pero es muy a corto plazo. O sea, a lo mejor puede afectar al mercado en el mismo día o durante 2 días, pero no es algo que mueva al mercado realmente a largo plazo. Y es algo que lo que sí que hace a largo plazo es arreglar el dato de la inflación, con lo cual, si tienen que venir más subidas de tipos de interés, pues por mi parte que sean bienvenidas, porque lo que interesa es que la inflación siga bajando para que estén los datos que la Fed quiere sobre ese 2%, y entonces ya pues dejarán de adoptar estas políticas monetarias agresivas, con lo cual la economía podrá volver a su cauce y los inversores, por ende, se sentirán mucho más confiantes y estarán más dispuestos a invertir capital, lo cual es bueno para nosotros. Nosotros inversores, que estamos invertidos, lo que queremos es que vengan más inversores y entren más capital. Y bueno, pues esa es la noticia, una pequeña y ligera subida de los tipos de interés, perdón, de los tipos de interés no, de la inflación, lo cual desde mi punto de vista llevará seguramente pronto a más subidas de tipos de interés. Y bueno, lo he dicho, esto no es algo malo, al final lo que buscamos es que esa inflación o ese dato de la inflación estadounidense baje a unos niveles más normales, entre comillas, y así tengamos una economía más estable. Pero bueno, de momento tenemos una ligera subida, tenedlo en cuenta. Y vamos con la siguiente noticia y dice: Tribunal concede permiso a FTX para comercializar unos 3.400 millones de dólares en criptomonedas. Efectivamente, si ayer ya os hablaba de esto, aunque era simplemente un rumor, hoy se confirma con esta noticia. Y el tribunal le ha concedido el permiso a FTX para por fin poder liquidar sus activos. Bueno, realmente el permiso no es para que liquiden los activos sí o sí. Lo que les han permitido, como una empresa en bancarrota que es FTX, les han permitido poder comercializar con estas criptomonedas. O sea, que pueden venderlas o pueden decidir no hacerlo, ¿vale? Aunque entiendo que la intención que tendrá FTX es venderlas y poder así devolver los fondos a los usuarios. Pero bueno, dice: la medida autoriza a FTX a comercializar las criptomonedas que la compañía posee en sus billeteras. Esto en el marco del proceso bancarrota que asume el exchange ante las autoridades estadounidenses. Finalmente, el Tribunal de Quiebras autoriza a FTX a vender sus criptomonedas. El exchange podrá comercializar y o reinvertir unos 3.400 millones de dólares en activos digitales bajo su poder. La mayor parte de estos fondos están en Bitcoin y Solana. Ojo con esto, ¿eh? Esto es importante. A pesar del anuncio, el mercado cripto no parece haber sufrido fluctuaciones importantes. Bueno, pues sí, esto podría ser una mala noticia, tenedlo en cuenta, porque podría ser que generara una presión bajista si realmente FTX se pone a vender a diestro y siniestro. Aunque lo dicho, he estado viendo la noticia así por encima y no he visto ese dato, pero ya os lo comenté ayer que en principio se rumoreaba que aunque se les autorizara esta venta, se les pondría límites o se les impondría límites. Se hablaba de entre 100 y 200 millones de dólares semanales. O sea que no podrían vender más que esa cifra, ¿vale? Todo esto para evitar que hundan el mercado. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero que tengáis en cuenta, aparte de que esto ya está aprobado y ya es una realidad, FTX ya tiene permiso para vender sus activos. Así que, ojo, que esto podría generar presión bajista. Yo no estoy preocupado, pero bueno, os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Pero de aquí lo importante es que gran parte de estos fondos están en Bitcoin, pero sobre todo en Solana. Esto es muy interesante, sobre todo para los que invertáis en Solana, tenedlo en cuenta.
Porque FTX, según he estado leyendo aquí, son poseedores de un 10% de todos los tokens de Solana. Esto es una cifra alarmantemente alta desde mi punto de vista. Así que tenedlo en cuenta porque, claro, si se ponen a liquidar todo su Sol, todos sus tokens Sol, que no es otra cosa que Solana, es el ticker de Solana, pues pueden afectar gravemente al precio. Aquí lo pone. Tal y como indicamos en una edición previa, esto representa una alerta especialmente para los usuarios e inversionistas del token Sol, o sea, Solana, ya que las tenencias de FTX corresponden aproximadamente con el 10% del suministro total de la moneda digital. Pues sí, un 10% de Solana, así que tenedlo en cuenta. Yo ya sabéis que no estoy invertido en Solana, pero sí que opino que es un proyecto que a largo plazo tiene potencial, aunque a mí especialmente no me guste, pero bueno, pues es un proyecto que considero bueno por lo general, aunque tiene sus fallos, pero lo considero un buen proyecto. Pero bueno, ahora mismo esto es un gran problema. Tenemos a FTX queriendo liquidar sus activos y tenemos el dato de que poseen un 10% del suministro total de la moneda digital, o sea, de Solana. Esto es bastante preocupante. Tenedlo en cuenta por si al final acaban vendiendo y acaban generando presión bajista. Esto podría afectar a todo el mercado, pero podría afectar en especial a Solana. Así que tenedlo en cuenta, ¿vale? Lo dicho, a ver si sacan más datos y nos dicen exactamente qué límites tienen para vender a la semana. Pero según los datos que vi ayer, eran entre 100 y 200 millones de dólares semanales, con lo cual tampoco pueden llegar aquí y vender esos 3.400 millones de dólares que tienen en un solo día. Eso no lo pueden hacer, tendrían que hacerlo sistemáticamente, semana tras semana, en pequeñas cantidades. Cuando digo pequeñas es entre comillas, porque estamos hablando de 100 o 200 millones de dólares, que es mucho a nuestra forma de ver, pero a nivel del mercado realmente no es mucho. 100 o 200 millones semanales tampoco es tanto, ¿vale? No tiene por qué hundir el mercado, pero bueno, tenedlo en cuenta. Y vamos con la siguiente noticia, y dice: CEO de Binance US, o sea, Binance, la rama americana, abandona su cargo en medio de despidos. Ojo que nos vienen más noticias malas de Binance, en este caso de la rama estadounidense, y dice: Brian Schroeder, CEO de Binance US, se suma a la lista de los ejecutivos que han abandonado Binance y sus afiliados en medio de los desafíos regulatorios. Brian Schroeder, CEO de Binance US, abandona el exchange. La empresa está eliminando a un tercio de sus trabajadores. Ocurre en medio de las dificultades regulatorias. Schroeder se suma a la lista de altos ejecutivos que se van. Bueno, y tenemos aquí unas declaraciones de la empresa y dicen: los intentos agresivos de la SEC para paralizar nuestra industria y los impactos resultantes en nuestro negocio tienen consecuencias en el mundo real para los empleos y la innovación estadounidenses, y este es un ejemplo desafortunado de ello. Bueno, pues malas noticias. Realmente no me sorprende porque Binance US, o sea, lo que es la rama americana de Binance, lleva ya bastante tiempo en apuros. Cabe destacar que incluso desde el principio nunca fueron tan potentes como la Binance Global, o sea, no tenían tantos activos como Binance Global, ni tantas opciones, ni tantos productos financieros. Pero pues vemos como poco a poco esa oferta ha ido menguando aún más si cabe, porque, bueno, pues como sabéis, la SEC se dedica a atacar a todas las empresas en Estados Unidos y Binance no iba a ser menos, y más siendo una empresa china, pues les está cayendo todo el peso de la ley. Si la SEC ya está dispuesta a atacar a su empresa número uno en cripto, que es Coinbase, si están dispuestos a pelearse con una empresa nacional como es Coinbase, imaginaros lo que están dispuestos a hacer con una empresa china como Binance. Pues obviamente que querrán cuanto menos destruirla. Y bueno, pues vemos que tras varios meses de polémicas entre los reguladores como la SEC y Binance, en este caso Binance US, estamos viendo cómo la situación parece que se está complicando cada vez más. Yo incluso ya empiezo a pensar que Binance US va a desaparecer, lo cual pues a mí no me afecta para nada, ni nos tendría que afectar para nada a ninguno de los que estamos aquí si no residimos en Estados Unidos, pero tenedlo en cuenta porque no sabemos nunca qué repercusión puede tener esto en la rama principal de Binance, o sea, en Binance Global, ¿vale? Entonces, bueno, de momento tenemos un despido de un tercio de la plantilla, lo cual es bastante grande. Tenemos al CEO abandonando la empresa, con lo cual, si el CEO abandona es porque está viendo ya que el barco se hunde y como capitán ya salta por la borda. O sea, que está viendo que la empresa es insalvable. Y bueno, pues lo dicho, lo que es la rama estadounidense parece que va bastante mal. De momento no tiene por qué ser una mala noticia, salvo para los que residen en Estados Unidos y les gusta Binance, pero lo que sí espero es que esto no salpique de ninguna forma a la plataforma principal, que es Binance. En cualquier caso, quizás sea buen momento para recordaros que no dejéis vuestras criptomonedas en el exchange, ni en Binance, ni en ningún otro,
Y como siempre digo, os recomiendo que las tengáis en una cartera fría, en un ledger o en la que sea, pero siempre que las tengáis en vuestro poder, ¿vale? Y que no las dejéis en un exchange porque, bueno, pues esta es una industria muy volátil. Hay muchas empresas que aunque parezca que son inquebrantables, al final acaban fallando. Ahí tenemos el caso de FTX. Así que toda precaución es poca. Tenedlo en cuenta, Binance US está en apuros y no sabemos si esto va a afectar a Binance de alguna otra forma. De momento yo personalmente me sigo fiando bastante de Binance, pero ya sabéis que soy bastante desconfiado y no me fío ni de mi sombra, así que aunque de momento me fío, no descarto que pueda fallar, ni pondría la mano en el fuego por CZ, ni por Binance, ni por nadie, ¿vale? Pero de momento me parece que Binance sigue siendo una empresa muy fuerte, que siguen innovando y siguen haciendo todo lo posible por hacer un buen negocio y con buenas prácticas, pero quién sabe lo que se va a destapar y si Binance US realmente podría colapsar y esto podría afectar de forma masiva, como un efecto dominó, a lo que es la sucursal principal de Binance. Yo espero que no, pero bueno, tenedlo en cuenta, hay que adelantarse siempre a todos los movimientos de mercado y quién sabe si esto puede afectar negativamente. Con lo cual, tened cuidado con vuestras criptomonedas, tenedlas a salvo y ya está, y dormiréis tranquilos. Y bueno, siguiente noticia, muy interesante, una noticia con bastante potencial y dice, Nasdaq presenta ante la SEC solicitud para un ETF Ethereum mixto. Interesantísima noticia. Recordaros cómo hace unos días cubrimos la noticia de que, bueno, os di ese punto de vista cuando cubrí la noticia de ARK Invest, de que habían sacado una solicitud o habían presentado una solicitud para un ETF de Ethereum al contado, la primera, por cierto, de Estados Unidos, y os dije cómo ese era el pistoletazo de salida para que muchas otras empresas empezaran a sacar pues prácticamente lo mismo, ¿no? Otras solicitudes de ETF, en este caso de Ethereum. Ya hemos visto, llevamos viendo ya en varios vídeos y durante varios meses cómo hay una especie de carrera por varias compañías y varios fondos de inversión por sacar un ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos, ya que no existe ninguno a día de hoy. Y pues lógicamente el siguiente paso natural en esta evolución sería sacar lo mismo, el mismo producto, o sea, un ETF al contado, pero en este caso de la siguiente mayor criptomoneda según su capitalización de mercado, que en este caso sería Ethereum. Así que bueno, si hace unos días os traje la noticia de que ARK Invest presentaba su solicitud para un ETF al contado de Ethereum, ahora tenemos a Nasdaq, nada más y nada menos, en Nasdaq, esto es un titán, presentando una solicitud, pero en este caso es muy curioso, porque no es ni de ETF al contado al 100%, ni es de ETF de futuros. Es un ETF mixto, y esto me ha parecido muy interesante, así que vamos a leerlo, y dice, a diferencia de uno al contado, el ETF Ethereum propuesto por Nasdaq considera invertir tanto en Ethereum como en futuros de la moneda digital y otros activos. Esto para ampliar las opciones y evitar posibles manipulaciones del mercado asociado. Vale, o sea que sería, si no lo he entendido mal, sería una especie de ETF híbrido y tendría tanto posesión de Ethereum, o sea, sería una parte como ETF al contado, en la cual el ETF tendría que poseer los fondos, y la otra parte, aunque no da porcentajes, pero la otra parte tendría que ser de futuros, con lo cual lo que hace es mezclar un poco tanto el ETF de futuros con el ETF de spot o al contado. Lo cual, pues oye, no deja de ser interesante. Yo sigo prefiriendo un ETF 100% al contado. Esto ya lo he explicado muchas veces. El ETF de futuros no tiene por qué afectar directamente a los precios del mercado, no afecta directamente a las cotizaciones, que es lo que nos interesa. Y aparte tiene mucho más riesgo que un ETF al contado para los inversores, ya que el ETF al contado, pues aunque el precio caiga un 90%, a ti te da igual, porque no estás apalancado, con lo cual es mucho más seguro. Y aparte, todo el capital que entra en un ETF al contado, pues es directamente inyectado al mercado, lo que a nosotros como inversores nos interesa, ya que eso va a hacer que los precios suban. Entonces, bueno, me ha parecido interesante, aunque no soy muy fan de esto. Prefiero que se centren en ETFs al contado, pero de momento es un avance. Y estamos viendo cómo, pues básicamente la carrera por un ETF de Ethereum se está acelerando a pasos gigantes. Estamos viendo cómo desde que ARK Invest metió un pie aquí en esta industria, digamos, ¿no? por intentar sacar su propio ETF de Ethereum, estamos viendo cómo ha despertado el interés de muchas otras empresas y fondos, y cómo seguramente el Nasdaq no sea la segunda solicitud que vemos de Ethereum, sino que seguramente vendrá una tercera, una cuarta, una quinta, y en fin, y al final esto se convertirá en otra carrera como el ETF al contado de Bitcoin. Y bueno, los puntos de la noticia dicen: Nasdaq se suma a la carrera por un ETF Ethereum. Este invertirá en Ethereum al contado, así como en futuros de la moneda digital y otros activos.
O sea, que no solo sería de Ethereum, sino que sería de otros activos también. Me gustaría que dieran más información, pero bueno. Dice, la idea con esta propuesta es diversificar las opciones y evitar ciertos riesgos. La propuesta viene una semana después de que ARK Invest presentase solicitud para un ETF Ethereum al contado. Efectivamente, pues aquí lo tenemos. Parece ser que la siguiente carrera por un ETF ya ha empezado y parece ser que Bitcoin ya no es el protagonista de la fiesta, aunque obviamente que sigue siendo el ETF de más peso en el mercado. Es el que todos esperamos que se acepte porque marcará un antes y un después en la industria. Pero, bueno, pues estamos viendo cómo todo evoluciona rapidísimo y ya se están centrando las empresas en un siguiente ETF, en este caso sobre Ethereum. Así que esto es muy bueno, al final la evolución está yendo mucho más rápido de lo que yo pensaba, porque ya os comenté hace tiempo en algún que otro vídeo que esta era mi visión de futuro, que al igual que ahora mismo estaban todos centrados en sacar un ETF de Bitcoin, antes o después se centrarían todos en sacar un ETF de Ethereum. Y incluso fui más allá y os dije que antes o después mi visión de mercado es que va a haber diferentes ETFs, por ejemplo, ETFs de principales criptomonedas, las principales 5, las top 10, principales criptomonedas de inteligencia artificial, un ETF de principales criptomonedas de smart contracts, etc. Esto yo opino que va a llegar antes o después, pero de momento estamos empezando por los proyectos principales, que obviamente son Bitcoin y luego Ethereum. Pero bueno, está yendo todo mucho más rápido de lo que pensaba, así que quién sabe si dentro de un mes o dos no tendremos solicitudes para sacar todas estas ideas que os digo, que de momento son solo ideas, pero quién sabe si, bueno, pues no van a empezar las empresas a sacar solicitudes sobre todos estos ETFs. En fin, esperaremos a ver qué pasa, pero de momento que sepáis que Nasdaq, nada más y nada menos, se suma a lanzar un ETF, en este caso de Ethereum. Y tenemos aquí una frase y dice, en lugar de tener 100% de Ether al contado, lo que podría hacerlo más susceptible a la manipulación de precios en el mercado al contado, el fondo mantendrá una combinación de Ether al contado, contratos de futuros de Ethereum y efectivo. Bueno, lo dicho, yo sigo prefiriendo un ETF 100% al contado o spot. Pero bueno, entiendo por dónde van, entiendo que quieran diversificar un poco y quieran hacerlo un poquito más estable, pero no creo que metiendo futuros vayan a compensar los movimientos de mercado, porque los futuros también se mueven al final y no sé, pienso que quien invierta en un ETF de Ethereum lo que quiere es tener exposición a Ethereum y no tener exposición a productos que especulan con el activo subyacente, como en este caso los futuros. Pero bueno, para gustos los colores, así que son más opciones que salen al mercado y habrá inversores que estarán interesados en esto. Yo desde luego no sería uno de ellos, pero bueno, lo aplaudo ya que es una medida más y una opción más para todos los inversores. Así que genial por ellos. Y señoras y señores, es el Nasdaq. Estamos hablando de nada más y nada menos que el Nasdaq. O sea que ya veis cómo todo el mundo está interesado por esto. Sin embargo, cuando miramos alrededor en nuestras vidas cotidianas, nuestros amigos, compañeros de trabajo, etc., nadie cree en esta industria. Pero lo dicho, como os he dicho en muchas otras ocasiones, ¿a quién queréis escuchar? ¿A gente de vuestro entorno, de la clase trabajadora? ¿O queréis seguir los pasos de todas estas grandes instituciones, bancos internacionales, fondos de inversión, gente multimillonaria, etcétera? Todos están pro Bitcoin y pro cripto. ¿De verdad creemos que sabe más de todo este mercado el panadero o nuestro compañero de trabajo que toda esta gente? Bueno, pues ahí lo dejo. Sacad vuestras conclusiones, pero yo sé a quién quiero seguir. Y desde luego no es a la gente de la calle que duda de todo este mercado. Si quieren dudar, genial, pero a mí no me van a hacer dudar, yo lo tengo clarísimo. Sé muy bien en qué dirección va a ir este mercado y por eso estoy aquí. Y bueno, ahí lo dejo, ahí dejo esa reflexión. Hasta aquí las noticias de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.